Soy María José Pérez Peñalver y soy profesora del Departamento de Matemática Aplicada. ¿Sabes cómo los programas que hacen diseño en 3D o los que hacen animación o los de diseño de videojuegos, cómo rotan los objetos en el espacio? ¿Cómo los giran? Pues utilizan las denominadas matrices de rotación. En este vídeo quiero que puedas girar un vector, un cierto ángulo tecta, respecto a los ejes coordenados, respecto al eje X, al eje Y o al eje Z, mediante estas matrices de rotación. Vamos allá. Empezamos con la rotación respecto al eje Z. Sea la aplicación que a cada vector le hace corresponder ese vector rotado un ángulo tecta respecto al eje Z. Esta aplicación es una aplicación lineal y como toda aplicación lineal tiene una matriz asociada en las bases canónicas. ¿Cómo se calcula esta matriz? Pues cogemos el primer vector de la base canónica, el 1, 0, 0, que lo llamaremos E1, y lo rotamos ese ángulo tecta respecto al eje Z. Las coordenadas de ese vector rotado las ponemos en la primera columna de la matriz. Y hacemos lo mismo con el segundo y el tercer vector de la base canónica. Los rotamos y los ponemos en la segunda y en la tercera columna de la matriz en coordenadas de la base canónica. Vamos a calcularlos. Nos vamos a ayudar de este gráfico, en el que están los vectores de la base canónica en negro y los vectores rotados en rojo. Empezamos por el más sencillo, que es el vector E3, el 0, 0, 1. Lo giramos respecto al eje Z, como observamos en el gráfico, y es natural, pues se queda igual. Por lo tanto, rotar el vector E3 respecto al eje Z es E3. ¿Y sus coordenadas? Base canónica, componente X0, componente Y0, componente Z. Veamos ahora el vector E1 girado. Vamos a ayudarnos de este triángulo, que nos permite calcular las coordenadas de ese vector girado. Es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 1 y cuyos catetos son el cateto opuesto coseno de tecta, el cateto contiguo coseno de tecta, cateto opuesto seno de tecta, luego las coordenadas del vector E1 girado, componente X seno tecta, componente Y seno tecta y componente Z pues es 0. Ahora vamos a girar el vector E2 y vamos a ayudarnos también de un triángulo análogo al anterior. Este de aquí, que también tiene la hipotenusa 1 y cuyos catetos son cateto opuesto seno de tecta, cateto contiguo coseno de tecta, pero observamos, si ahora calculamos las coordenadas del vector E2 girado, que la componente X es negativa y se corresponde con el cateto opuesto. Por lo tanto, la componente X es menos seno de tecta, la componente Y es coseno de tecta y la componente Z 0. Pues ya tenemos los tres vectores para calcular la matriz. Coseno tecta, seno tecta 0, el vector es 1 girado, menos seno tecta menos seno tecta, coseno tecta
0 y 0, 0. Esta matriz, para no escribir tanto, la vamos a llamar igual o denotar igual que a la aplicación. Y una vez que tenemos esa matriz, ya podemos rotar cualquier vector. Un vector lo rotaremos simplemente multiplicando esta matriz por el vector. Ahora te propongo un reto. Puedes parar ahora el vídeo y intentar calcular las matrices de rotación respecto al eje X y respecto al eje Y, ayudándote de estos dibujos. También puedes ir hacia atrás en el vídeo y ayudarte de cómo lo he hecho yo respecto al eje. Y seguramente te habrá salido estas dos matrices de rotación, que junto a la que yo he calculado respecto al eje Z, pues tenemos la rotación respecto al eje X y respecto al eje Y. Y cualquiera de estas matrices, si queremos rotar un ángulo respecto al eje X, Y o Z, lo único que tendríamos que hacer es coger la matriz y multiplicarla por el vector. Veamos un ejemplo. Nos piden que calculemos la matriz de rotación de ángulo pitercios, es decir, 60 grados respecto al eje Y, y después que giremos un vector. Para calcular la matriz de rotación respecto al eje Y, tenemos que calcular unos senos y cosenos, que nos indica la matriz que hemos calculado. Como pitercios es 60 grados y conocemos sus razones trigonométricas, el seno es raíz de 3 partido por 2 y el coseno es 1/2, pues esta matriz es de esta manera. Y una vez que tenemos la matriz de rotación calculada, ya podemos rotar cualquier vector, en este caso el que nos pide, el 1, 0, menos 1. Copiamos la matriz, y multiplicamos por el vector. 1/2 menos raíz de 3 partido por 2, 0. Y menos raíz de 3 partido por 2, menos 1/2. Observamos que tanto la primera componente como la tercera son negativas. Vamos a ver esto mismo en un gráfico. Ahí tenemos el vector que hemos girado, el 1, 0, menos 1, y el vector obtenido al girar, 60 grados, que son pitercios. Como veis, tanto la componente de X como la componente Z son negativas. Para terminar, quería comentaros algunas de las propiedades de estas matrices. La primera de ellas es que estas matrices son matrices ortogonales. Las matrices ortogonales son aquellas que su inversa es su traspuesta. Son invertibles, su inversa es su traspuesta. Es decir, que las matrices de rotación, al multiplicar por su traspuesta, nos dan la identidad. Por otro lado, también tienen todas, pues podéis comprobar, determinante 1. Y también es curioso cómo hacer potencias de matrices de matrices de rotación es muy sencillo. Multiplicar una matriz de rotación por otra matriz de rotación, pues lo que nos da es otra matriz de rotación, pero de ángulo 2θ. Y así sucesivamente.
una matriz de rotación por otra matriz de rotación por otra matriz de rotación, es decir, la matriz de rotación al cubo, es una matriz de rotación de ángulo recta. Y en general, pues la propiedad que tenéis ahí. Por lo tanto, ya puedes rotar un vector respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al eje Z en el espacio un cierto ángulo tecta mediante las matrices de rotación. También conoces algunas de sus propiedades. Por lo tanto, tienes los instrumentos matemáticos necesarios para rotar objetos en el espacio. Y esto es todo, amigos.